Bueno, vamos a trabajar a definir la norma, el módulo o intensidad de un vector de manera analítica. Ya presentamos este concepto cuando definimos al vector. ¿Se acuerdan el vector como segmento orientado? Definíamos todas sus características y entre una de ellas, de esas características, estaba el módulo, la intensidad o norma, que era la extensión de ese segmento, la extensión del vector. Entonces, vamos a hacer ese análisis en R2. Vamos a hacer ese análisis en R2 para ver de qué manera se puede calcular esa longitud. Vamos a partir de un dato, el dato del vector dado a través de sus componentes o dado en forma canónica, que son las dos alternativas que vimos para poder definir un vector de manera analítica. Y la incógnita de nosotros va a ser la norma de ese vector, la longitud. Entonces, para eso, bueno, graficamos el vector A con sus componentes, AX y ahí, estos son dos números reales, con lo cual si nosotros hacemos una figura de análisis, la escribí acá, la referencia acá arriba, donde formaríamos un triángulo donde la hipotenusa sería la norma de A, que es lo que nosotros queremos calcular. El valor de AX y el valor de Y son las componentes, fíjense, AX es esto, AY es esto, la componente sobre el eje X y la componente sobre el eje Y. Lo que queda dibujado, ¿sí?, aquí es un triángulo del tipo rectángulo, ¿sí? Triángulo de tipo rectángulo, por los ejes son ortogonales. Con lo cual podemos ver que si tenemos como dato las componentes y queremos calcular el módulo representa la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras y decir que la suma de los cuadrados de estos dos catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces directamente la hipotenusa, que sería la norma, va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X, la componente en Y, sumadas ambas al cuadrado. O sea, la suma de los cuadrados de las componentes. Bien, esta entonces va a ser la forma de calcular la norma de un vector cuando el vector esté definido en el plano, en R2. Vamos a hacer el mismo análisis, vamos a extender este análisis a el espacio, ¿no? El espacio, también recuerden que lo llamábamos R3, ¿sí? Bueno, básicamente vamos a ver que también aplicamos el teorema de Pitágoras, pero solamente que lo hacemos dos veces. Vamos a partir del dato, también del vector, definido de alguna de las dos maneras. La incógnita que queremos encontrar es la norma, la extensión del vector. Entonces, lo primero que voy a hacer es, bueno, dibujar ese vector A. Si este es el vector A, este es el punto P que posiciona el vector A. Con lo cual, podemos pensar lo siguiente. Este punto P, o las componentes del vector A, van a ser AX según el eje X, AY según el eje Y AZ según el eje Z, que son las componentes que figuran como dato en el ejemplo. Bien, lo que voy a hacer es tratar de sacar el valor de este segmento, el segmento OA, ¿sí? Para eso voy a hacer esta figura de análisis, donde este segmento va a ser el OA, este segmento es el AI, que sería la componente en Y, y este segmento que está acá sería el AX, que sería la componente en X, ¿sí? Entonces me quedaría ese triángulo. Ahí nosotros no lo podemos ver, pero en definitiva como esta terna, ¿sí?, este sistema de referencia es un sistema de referencia ortogonal, lo que nosotros tenemos son ángulos de 90 grados entre los ejes, ¿sí? Tenemos ángulo de 90 grados. Con lo cual, esto que está acá, este ángulo que está acá, también es 90, porque esta recta es paralela, este segmento es paralelo a este semieje, o a este eje, por lo cual esto es 90 grados también. Quiere decir que acá hay una relación de perpendicularidad. Entonces, si existe eso y quiero calcular el segmento verde, por Pitágoras, ¿qué voy a poder decir? Voy a poder decir que ese segmento OA va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De AY al cuadrado más AX al cuadrado. ¿Sí? O sea, otra vez la suma de los catetos al cuadrado. Bien, con lo cual ya sabemos cuánto vale este cateto verde. Nosotros lo que queremos saber es cuánto vale la
longitud del vector A, o sea, cuánto vale esa extensión. Entonces, lo que pensamos es lo siguiente. Tenemos el valor de este cateto de esta longitud, ¿sí? También tenemos el valor de esta longitud, porque el valor de esta longitud es el que es el valor de AZ. Y también sabemos, por una relación de perpendicularidad, que este ángulo entre el cateto, entre la longitud del segmento verde y este segmento en azul, también existe, ¿qué cosa? Una relación de perpendicularidad. Bueno, saco este triángulo y lo escribo acá. Fíjense, este triángulo, el triángulo formado por el lado rojo, el lado verde y este lado punteado en azul, está en un plano que contiene ¿a quién? Al eje Z, contiene también al vector A y también estaría conteniendo ¿a quién? Al segmento A, ¿sí? Están los tres en un mismo plano. Por eso puedo pensar en este triángulo, ¿sí? Puedo pensar en este triángulo. Bien, o sea que esta relación de perpendicularidad también, o sea, la marcamos ahí, ¿no? Porque es la misma. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que lo que nosotros queremos calcular, que sería la norma de ese vector A, va a ser igual a ¿quién? Otra vez, Pitágoras, a la raíz cuadrada de ¿quién? Del segmento OA al cuadrado, ¿sí? Más, ¿qué cosa? Más esta extensión que habíamos dicho que esa extensión era AZ, ¿sí? La componente en Z del vector. Con lo cual sería este segmento al cuadrado más AZ al cuadrado. Bien, pero como ya el valor del segmento A ya lo calculamos aquí arriba, podemos reemplazar el valor del segmento A en esta expresión, y entonces, ¿qué me quedaría? En lugar de OA escribo a que es igual, ¿sí? Yo lo que necesito es el cuadrado de OA, ¿sí? Acá yo tengo que OA es la raíz cuadrada, con lo cual el cuadrado, ¿qué va a ser? Va a ser directamente el radicando que está en esta operación de radicación. O sea que va a ser el AI cuadrado más el AX al cuadrado, ¿sí? Esto es el cuadrado de OA. Y a esto le sumo, ¿qué cosa? El AZ al cuadrado. Y entonces, bueno, aquí me queda la expresión para calcular la norma de un vector, ¿en dónde? En R3 el espacio. Fíjense que es muy sencillo. Si estoy en el plano, uso las dos componentes. Y si estoy en el espacio, tengo que usar las tres componentes, ¿sí? Es la suma de los cuadrados de las componentes y obviamente la raíz cuadrada, ¿no? De todo eso. Así obtengo la longitud. Fíjense que si quiero plantear dos ejemplos de aplicación y me piden calcular la norma del vector A, y el vector A está dado por 2 menos 1, para calcular la norma del vector A, de acuerdo a lo que encontramos, tenemos que sumar el cuadrado de las componentes. O sea que tendría que hacer 2 al cuadrado aquí y aquí menos 1 al cuadrado, porque estas serían las componentes, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Menos 1 al cuadrado, con lo cual queda 1 positivo. O sea que en este caso la norma del vector va a ser raíz de 5. Bien, por otro lado tengo el ejemplo B, que es un vector que está definido de manera canónica. También necesito encontrar la norma. Y bueno, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar con el cuadrado de todas las componentes. Acá tengo solamente el versor y, quiere decir que el escalar que aparece ahí adelante es 1, ¿no? Entonces lo elevo al cuadrado. Después, ¿quién aparece? El 3, que es el escalar que acompaña al J, y el 2, que es el escalar que acompaña al K, ¿sí? Entonces esto es 9 más 4, 13 y 1, 14. ¿Sí? O sea que esto sería la norma de A raíz de 14. En un caso dio raíz de 5 y en otro caso dio raíz de 14. Continuamos con la definición de ángulos y cosenos directores de un vector. Para hablar de los cosenos directores, en principio tenemos que definir los ángulos directores. Para eso vamos a comenzar haciendo un análisis en el plano, en R2. Vamos a tomar como dato un vector A con sus componentes a X y a Y. Graficado sería el vector rojo y sus componentes a X y a Y. Definimos entonces los ángulos directores. En el caso de estar en el plano, en R2, vamos a tener dos ángulos directores, dos ángulos que van a definir la dirección
la dirección de este vector y se define como el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de los ejes cartesianos, de cada uno de los ejes cartesianos. O sea, como tenemos dos ejes cartesianos, dos ejes, vamos a tener dos ángulos directores, el ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo alfa, entonces el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de las x, cuidado que los ejes tienen una parte positiva y una parte negativa. Lo que yo tengo que considerar para el ángulo director es la parte positiva. Entonces tengo un valor, un alfa y un beta, ¿no? El alfa y el beta serían los ángulos directores para un vector que está ¿dónde? En el plano. Bueno, simplemente mirando la figura de análisis, puedo establecer cuáles serían los cosenos directores. Que los cosenos directores van a ser los cosenos de los ángulos que son directores. Entonces, para definir el coseno de alfa, que sería el coseno de este ángulo director, voy a usar el triángulo POA. Sería el POA, ¿sí? Entonces, el coseno, por relaciones trigonométricas, que va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Con lo cual, acá el coseno este sería el cociente entre AX, que sería el cateto adyacente, y la hipotenusa, que sería la hipotenusa, ojo, no es el vector A. La hipotenusa es la longitud del vector A, o sea, la norma del vector A. Si quiero ahora plantear el coseno director del otro ángulo director, que es beta, ¿sí? Entonces tengo que usar el triángulo OVP, ¿sí? Entonces el coseno director, ¿a qué va a ser igual? En este triángulo que es rectángulo acá, va a ser igual al cateto adyacente sobre también la norma, la longitud del vector. O sea que esto sería el cociente entre la componente I y la norma del vector. Bueno, entonces acá ya tengo definido los cosenos directores en el caso de que el vector esté en el plano. Vamos a hacer un análisis parecido para vectores que están situados en el espacio, en R3. Para eso también cuento con el dato del vector, con sus tres componentes. Acá dibujé el vector A, que está localizando el punto P. Y bueno, acá se van a definir, como tengo tres ejes cartesianos, se van a definir tres ángulos directores. ¿Cuáles van a ser esos ángulos directores? Bueno, el alfa y el beta, que ya están establecidos acá, que tienen que ver con los semiejes positivos de las X y el semieje positivo de las Y. Y aparece un nuevo ángulo director, que es el gamma, que tiene que ver con el ángulo que forma el vector, ¿con quién? Con el semieje positivo de la z, semieje positivo de la z. Y obviamente el vector A. Entonces, como este es el ángulo director nuevo, los otros dos ya lo analizamos arriba, hago una figura de análisis para entender un poco la relación que existe entre ese ángulo y los catetos del triángulo formado por el OPH. Fíjense, OPH, o sea, este es el OP y este es el OH. Quiere decir que el OH, ¿sí?, es directamente la medida de la componente en Z del vector. Entonces lo que vemos es que entre el OH y el pH hay un ángulo de 90 grados. Entre el OH, ¿sí?, y el pH hay un ángulo de 90 grados. Es cierto, este ángulo que está acá, ¿sí?, es un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque es un sistema de referencia ortogonal, ¿sí? Acá hay 90 grados. Entonces, bueno, mirando la figura de análisis, ¿qué puedo decir? Que el coseno de ese ángulo director, ¿a qué va a ser igual? A la componente en z, a z, sobre otra vez la norma ¿de quién? Del vector A. Entonces, en definitiva, los cosenos directores de los ángulos directores, ¿cómo los voy a obtener? Como el cociente entre la componente que corresponda, ¿no? Si estoy calculando el coseno del ángulo director alfa, va a ser AX. Si estoy calculando el coseno del ángulo director con respecto al eje Y, va a ser el AI. Y siempre sobredividido la norma o la extensión del vector A. Una propiedad interesante que cumple los cosenos directores es la que planteé acá en el pizarrón. La propiedad refiere a la relación pitagórica. Y lo que dice es que si alfa, beta y gamma son ángulos directores de A, lo que está sucediendo es que la suma de los cosenos cuadrados de esos cosenos directores da 1, en el caso de que tengamos dos ángulos directores, pensando en el plano,
y en el caso de que estemos en el espacio con 3 ángulos directores, bueno, también esa suma de esos cosenos al cuadrado va a dar 1. Una demostración media sesgada, porque solamente lo vamos a hacer para R3, pero es interesante poder pensarla. Si nosotros consideramos el versor A de un vector A, cualquiera, ¿sí? Recuerdan que el versor siempre se escribía o lo simbolizábamos con ese tilde arriba, como los versores canónicos, ¿sí? Y recuerden que la definición del versor era un vector unitario, un vector que tenía longitud unitaria. Su forma de calcularlo, dado un vector A, la forma de calcular el versor, era justamente tomar el vector A, ¿sí?, y multiplicarlo por el recíproco de la norma, o sea, el 1 sobre la norma de A. Bien. Con lo cual, si nosotros hacemos esta operación que está planteada para calcular el versor, me queda el cociente de cada una de las componentes sobre la norma del vector. Estos cocientes vimos hace un momento de qué trataban. Eran los cosenos directores del vector A. Con lo cual, este primer cociente que habla de la x dividido a x dividido a, va a ser el coseno del ángulo director alfa, esto va a ser el coseno del ángulo director beta, y esto va a ser el coseno director del ángulo director gamma. Entonces, lo que podemos decir es que el versor asociado a la dirección de un vector A va a estar dada, sus componentes van a estar dadas por los cosenos directores del vector A. Entonces es importante, si yo tengo un vector cualquiera y necesito calcular un versor asociado a su dirección, directamente armo un vector con los cosenos directores de ese vector, ¿sí? Y bueno, ese vector va a ser un versor, va a tener norma 1, va a definir la dirección del vector A. Entonces, ¿cómo termino la demostración? Si el versor A tiene estas componentes y por otro lado sé que como es versor, la norma, la extensión de ese vector es 1, entonces lo que tiene que pasar es que si le calculo la norma a este vector, también tiene que dar 1, ¿no? Entonces, bueno, la norma de este vector es la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados, ¿no? Ya lo vimos. Coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de beta y coseno cuadrado de gamma. Bueno, y acá simplemente, si esto es igual a 1, entonces podemos decir que el radicando es igual a 1, ¿sí? Y bueno, ahí quedaría demostrada la propiedad. Vamos a desarrollar un ejemplo donde tengamos que aplicar el cálculo de los cosenos directores. El ejercicio dice calcular los ángulos directores del vector B. Para calcular los ángulos directores, primero tengo que calcular los cosenos directores. Y para calcular los cosenos directores necesito calcular el módulo o la norma del vector, en este caso del vector B. Si yo hago ese cálculo, la norma de este vector va a quedar 1 medio al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 también al cuadrado. ¿Sí? Si nosotros hacemos esta cuenta, la norma de este vector va a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que este vector no es un vector cualquiera. Es este vector que nosotros llamamos versor, ¿no? Porque recuerden, los versores eran vectores que tenían extensión igual 1, norma igual 1. Quiere decir que este vector en realidad es un B tilde. Un B tilde. Bien, vimos por la propiedad anterior que los versores, ¿sí?, las componentes de los versores eran ¿qué cosa? Eran los cosenos directores del vector, ¿sí? O sea que si este vector es un versor, 1 medio es un coseno director y raíz de 3 sobre 2 es el otro coseno director. Lo podemos ver también relacionado con las expresiones de cálculo que desarrollamos hace un momento. Si yo quiero saber cuál es el coseno director del ángulo alfa, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la componente en x dividido la norma. La componente en x es 1 medio y como la norma es 1, directamente quedó 1 medio. De la misma manera, el coseno director con respecto al ángulo beta, al eje y, va a ser la componente en y. La componente en y, que es raíz de 3 sobre 2. También dividido la norma, que es 1, o sea que queda raíz de 3 sobre 2. Ahora bien, si yo quiero saber cuál es el ángulo cuyo coseno es igual a 1 medio, cuál es el ángulo cuyo coseno es igual a 1 medio, lo que tengo que calcular es el arco coseno de 1 medio, ¿no? El arco coseno de 1 medio. Que esto, ¿sí?, es 60 grados. Por otro lado, si quiero saber qué ángulo tiene un coseno igual a raíz de 3 sobre 2,
lo que tengo que calcular es el arco coseno de ¿quién? De raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Que eso sería igual a 30 grados. Bien, entonces de esta manera obtuvimos los ángulos directores del vector B.